a medida de que iba tomando cuerpo, las historias aparecían, empezaban a contar no solamente en dónde trabajó, cómo, dónde, sino qué sentía, qué hacía, si era un compañero que además de estar ejerciendo el oficio gráfico, también vivía, ¿no? Tenía su familia, tenía sus actividades. Contame también un poquitito de la cocina de eso. Sí, eso, a ver, porque eso también tiene como dos sentidos, ¿no? Uno para quien denostan y eran todos guerrilleros subversivos, que esto que el otro es demostrar que tenían vida, que tenían hijos, hacían lo mismo que hace cualquier ser humano. Y para los compañeros que reivindicamos esa etapa, y las compañeras que reivindican esa etapa, no son un bronce. Eran compañeros de carne y hueso igual que nosotros, hacían lo mismo que nosotros, les gustaba escribir poesía, pintar un cuadro, jugar al fútbol. Y eso también en estas historias un poco rescata eso, ¿no? De la vida común. Entonces también genera empatía, y por eso nosotros cuando lo trabajamos con las compañeras y los compañeros en los plenarios de delegada y delegados en nuestras casas zonales, decimos, miren que estos compañeros y compañeras peleaban por lo mismo que peleamos nosotros en los lugares de trabajo, y tenían el objetivo que tiene históricamente nuestro sindicato, que es por un proyecto de país de liberación, ¿no? Digamos, no escindimos las conquistas gremiales de las conquistas políticas. Por eso también es interesante, ¿no?, el rescatar esas historias, y cuando uno recorre las páginas de ambos libros, se da cuenta que depende, y por eso nosotros hablamos de casos en los libros y diferentes testimonios, porque depende de quién escriba, quién brinde su testimonio, es de dónde vea al compañero o a la compañera. Y por eso decimos ese rompecabezas se va llenando. No es una historia acabada lo que aparece acá. Son fragmentos de las historias de nuestros compañeros y compañeras. Y de la historia no solamente de nuestro sindicato, sino que también de esa época de lucha, de mucho agite y de compañeros muy comprometidos. Mira, mientras vos hablabas, abría así, pero por abrir, y me encuentro con José Duarte. Y lo primero que me encuentro, justo que está ahí, mira, es una foto en donde él está tocando tango y con su equipo de fútbol. Bueno, estos son los compañeros y las compañeras que hoy también estamos en una situación en donde, primero, estamos pasando un momento complejo, pero también tenemos muchos compañeros comprometidos con la responsabilidad de la representación adentro de los talleres, pero que también viven, sienten, les pasan cosas. Sí, ni más ni menos eso reflejan los libros. Y es interesante esto, si bien son historias particulares, evidentemente todas esas historias hacen un colectivo, ¿no? Y por eso decíamos, miren que peleaban también por un proyecto de país donde quepamos todos, ¿no? Hoy día, cuando cada vez nos cierran más, nos quieren achicar más el país para unos pocos, como históricamente también lo han hecho. Bueno, miren que esos compañeros y compañeras peleaban por lo mismo que estamos peleando nosotros, ¿no? Y a veces tendemos a tirarnos un poco en la conciencia en esta época, que no sé si ha bajado la conciencia, sino que ha mutado también a otras cuestiones, ¿no? Por eso nos parece interesante como una cuestión formativa también los libros, en función, eran compañeros igual que nosotros, y ahí cuando se genera la empatía, porque no uno dice, no, estamos muy lejos de esa década, ¿no?, de esa generación. Puede ser, pero tenemos que dar esas discusiones, ¿no? Y los compañeros hacían lo mismo que nosotros, no estamos lejos. Y de esas 26, 27 historias de historias aparecidas, bueno, aparece Historias Aparecidas 2. Contanos también cómo nació o cómo fue creciendo, porque interpreto que es la continuidad de lo que pasó al principio. Correcto, sí. En este libro, a ver, algunas particularidades, algunas muy lindas, ¿no? Muy emotivas. Uno, lógicamente, fueron relatos de familiares que quizás, lógicamente, por esta cuestión de la construcción de los libros, uno pone tiempos, ¿no?, para hacerlo. Bueno, quizás alguno o no estaba preparado, no lo había madurado, lo que fuere, porque también nosotros respetamos los tiempos de cada familia. No habían llegado a brindar testimonio para el primero, entonces ya quedaron para un segundo libro, que es este. Otras, porque fuimos haciendo contacto con posterioridad. De hecho, a la presentación del primer libro, que fue en 2022, vinieron familiares que prestaron testimonio en este. Perfecto. ¿No? Porque hicimos contacto quizás un tiempito después, ya estaba cerrado ese, pero se fue generando el vínculo. Y otras historias que fueron, esta es el motivo, ¿no?, de lo emotivo de la construcción de estos libros. En el primer libro, por ejemplo,
hay 3 uruguayos. Está Olivera, Cantero y Díaz de Cárdenas. Y brindan testimonio compañeros de militancia de ellos 3. Bueno, en la presentación del primer libro vino una de las hermanas del Pata, Díaz de Cárdenas, ¿no? Bueno, y ahí ¿Vino la presentación? Vino la presentación. Evidentemente, alguno de esos compañeros que escribió la invitó y vino a la presentación. Nosotros no teníamos contacto con esa compañera. Bueno, ahí generamos el contacto y hoy brinda testimonio para el segundo libro. Y lógicamente eso fue abriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos 3 uruguayos, lo que se hizo creció impresionante y cruzó el charco, ¿no? Y fueron vinculándose con nosotros y nosotros con las familias, compañeras y compañeros del Uruguay. Entonces ahí, por ejemplo, en este segundo libro se repite en el caso de Olivera, de Cantero, de Díaz de Cárdenas, agregamos otro uruguayo de Randonea y brindan testimonio familiares en esta oportunidad, salvo de Cantero, que también brinda testimonio a otro compañero. Después por Olivera está el hermano Rubén Olivera, de Randonea está Mariana Randonea, y del Pata está hermanas, sobrinas, la que fue la compañera de vida. O sea, fueron creciendo en testimonios, ¿no? Y en esto que decís que cruzó el charco, a ver, estoy visualizando el cruzar el charco y digo, me imagino que habrá sido a Uruguay a hablar también con gente de allá. Bueno, por estas cuestiones de la digitalización, ¿no? Lo cierto es que las primeras comunicaciones fueron o vía telefónica o correo electrónico, pero sí fue algo interesante que tuvimos la oportunidad y la invitación del Museo de la Memoria de Montevideo a presentarlo allá. Y ahí hicimos contacto personalmente con familias que incluso dialogábamos, pero como si nos conociésemos de toda la vida, ¿no? Claro. Y ahí nos pudimos dar ese abrazo que siempre decimos que hacen falta, y muy cálidos, ¿no? Digamos, lo que se transmite en esos abrazos también es indescriptible y fue una experiencia súper emocionante, porque aparte la organización lo tomó institucionalmente con la seriedad que merecía y fuimos una comitiva bastante amplia, la gran mayoría miembros de comisión directiva, a presentar el libro allá. Lógicamente aprovechamos para tener algunas reuniones importantes, pero lo que fue la presentación en el Museo de la Memoria y ese espacio es mortal, la verdad que fue súper, súper emotivo. Y ahora yendo puntualmente a algo que me gustaría que también lo podamos poner en valor, que es el ejercicio de la memoria. Si bien dijiste algo al principio de la charla sobre que estaría bueno que las demás organizaciones del movimiento obrero organizado tomen también la posta, porque de hecho la inmensa mayoría de los desaparecidos eran trabajadores y representaban a alguna organización sindical. ¿Qué lugar considerás vos que ocupan estos libros en ese ejercicio de la memoria? Yo creo que es fundamental. Digamos, es un aporte más, ¿no?, a todo lo que está escrito, pero digamos, volvemos a insistir en la importancia de que una organización sindical se haga cargo de su historia y de sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Durante muchos años, salvo honrosas excepciones, ¿no?, de organizaciones que siempre tuvimos la memoria como pilar fundamental, incluso en la reconstrucción y recuperación de los gremios, ¿no?, después del advenimiento de la democracia, hay otras que no. Entonces, evidentemente, pero digamos, pasó mucha agua bajo el puente, entonces es importante que las demás organizaciones, independientemente del rol que haya cumplido sus dirigentes en esa época, tome esto, ¿no? Y porque también hay muchas historias que no se conocen y de compañeros y compañeras que quizás transitaron o tienen un familiar o incluso ellos mismos fueron o exiliados o estuvieron presos en esa etapa y nos parece fundamental recoger esos testimonios. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a insistir, como que la mesa queda media renga, ¿no? Le faltaría una pata. Esos testimonios son fundamentales para la reconstrucción de la historia. Por eso lo dinámico que es la memoria, ¿no? Porque no tiene una fecha de decir, che, bueno, tal día vengo y brindo testimonio, sino que las familias o los protagonistas y las protagonistas lo van madurando y brindan testimonio cuando llega el caso, ¿no? Y lógicamente nosotros en eso tenemos que ser un puente y una puerta abierta y un espacio cómodo para recibir esos testimonios y ponerlos en valor, ¿no? Y un poco me parece que para el movimiento obrero organizado estos libros tienen ese valor. Che, no es imposible
reconstruir nuestra propia historia, ¿no? Animémonos. De hecho, estamos charlando con algunas organizaciones que nos dijeron, che, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fueron armándolo? Que esto, que lo otro. Y le vamos contando nuestra experiencia en función de que también puedan reconstruirlo, porque aparte para nosotros es muy rico esas historias, ¿no? Más allá si son gráficos o no son gráficos, digamos, la historia de lucha de nuestro pueblo es más que interesante. Porque, insisto, nosotros dijimos, che, las historias son individuales, pero hacen un colectivo. Bueno, nosotros somos un gremio, pero hacemos un colectivo, ¿no? Entonces, en ese sumar de historias, es lo que va a enriquecer esto que vos bien mencionabas. Todos repetimos como un mantra, más del 60-70% de los desaparecidos eran laburantes, pero nadie sabe dónde trabajaban, quiénes eran, ¿no? Bueno, hay que empezar a poner esas historias. Bueno, hiciste referencia a algo que creo que es una clave. Hiciste referencia a el puente. En ese sentido, ¿cómo ves vos o qué puentes encontrás entre las historias que te fueron apareciendo, las vivencias de los relatos de los familiares de cada uno de los compañeros de esa época? ¿Qué puente encontrás vos que pueda conectar no solamente en términos de memoria, sino que en términos de época, de lo que estaba en ese momento y lo que estamos como que viviendo ahora? Bueno, es interesante porque aparte ese puente nosotros tratamos de visualizarlo y reflexionarlo con el conjunto del gremio, ¿no? En las presentaciones es eso. Fundamentalmente el plan económico que vino a instaurar la dictadura, ¿no? Digamos, primero podríamos decir que hay un cambio en el sistema productivo, ¿no? Pensemos que pasaba el gran capital pasaba de lo industrial a la financiarización de la economía. Entonces en eso evidentemente lo que tenían que limpiar y el dique de contención era la clase trabajadora. Entonces por eso nosotros decimos, y esto lo podemos ver en toda nuestra América, lo que había que limpiar eran las organizaciones sindicales y la construcción de base. Y en nuestro país estaba mucho más anclado por la experiencia del peronismo, ¿no? Digamos, los delegados, las comisiones internas y demás. Sí, el empoderamiento del movimiento obrero. Era fruto del peronismo, ¿no? Y bueno, había que correr eso. Entonces nosotros lo que decimos, che, miren que nosotros ahora con este modelo económico que toma deuda y sojuzga, ya no necesita bota, pero sojuzga mediante una deuda externa imposible de pagar y abre la importación y demás, destruye la industria. Los militares destruyeron la industria también, ¿no? Che, piden plata al Fondo Monetario Internacional, no para obra pública o para inyectar en la producción, sino para fugar y la bicicleta financiera. Lo mismo que hicieron los militares, digamos. Uno puede entender los lineamientos económicos del gobierno actual leyendo el discurso del 2 de abril de 1976 de Martínez de Hoy y sus lineamientos económicos, ¿no? O la ley de entidades financieras que seguimos sufriendo viene de la dictadura, ¿no? Entonces, eso los compañeros y las compañeras lo podemos visibilizar muy bien. Che, miren que destruyeron las comisiones internas y los cuerpos de delegados, no solo para discutir salario, porque congelaron todo, no había discusión de salario, sino también para las condiciones de trabajo, ¿no? Digamos, cuando uno va y dice, che, se me rompió la pilcha, el convenio colectivo indica que me tenés que dar ropa, que esto, que lo otro, barrieron todo. Bueno, digo, desde lo más tangible para las compañeras y los compañeros, que son esas cuestiones por salario, ¿no? Por ropa de trabajo, pero después, che, la repartición de la torta. Hoy cuando puteamos quizás por la paritaria que saca, porque tiene evidentemente alineamiento económico, y también un poco de falta de fuerza de las organizaciones sindicales en general, hablo, ¿no? Porque lógicamente si vos estás con temor de perder el trabajo, difícilmente vayas a pelear algo más, ¿no? Digamos, tenés que tener mucha conciencia para eso. Bueno, eso evidentemente es producto del lineamiento económico del gobierno, no es de falta de capacidad de los delegados, las delegadas de la organización sindical, ¿no? Sino que hay un modelo económico que impide también cierto avance. Por eso lo importante, y volviendo a esto de contagiar